En esta mañana el mensaje nos hace mención acerca lo- de lo que nos dice a través de nuestra mente, de nuestro carácter, de cómo debe de ser nuestra persona en cada momento. Y el capítulo número 6 nos dice lo siguiente: una saludable normalidad. ¿A cuánto de nosotros nos gusta tener una vida saludable completamente normal? En base a cada uno de nosotros nos hace referir que al tener una vida saludable, eso se basa hacia la oportunidad de estar con nuestro cuerpo sano, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter, que todo sea de una manera muy formal, que sea completamente normal. Pero ahí, sin duda alguna, hay personas que en realidad su vida no es completamente normal, es un poco muy distinta. Pero a lo que vamos a poder analizar hoy en esta mañana, vamos a encontrar un personaje que a través del libro de Génesis nos hace mención de un personaje, no lo quiero decir aún todavía, pero este personaje permitió estar siempre en presencia de Dios. Y vamos a poder analizar lo que nos va diciendo a través de su palabra. Y hay una joya muy preciosa que nos dice a través de lo que nos dice Mensaje Selecto de la página 100, tomo 154, que dice: Dios reprocha a los hombres porque los ama. Quiere en sí Dios que nosotros, cada uno de nosotros, seamos fuertes en la fortaleza divina, que nosotros tengamos mentes bien equilibradas y carácter simétricos. Esta frase nos hace mención que Dios desea que cada uno seamos fortalecidos a través de su Espíritu Santo. Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener una vida equilibrada, que nunca nos dejemos completamente equilibrar por el mundo, sino que nosotros podamos tener una vida totalmente en las manos de Dios, donde cada uno, donde nuestros pensamientos, nuestras mentes actúe de una manera muy formal, donde nuestro corazón tenga completamente a aquel que tanto nos ama. Y ahí va refiriéndose a nuestro carácter. Va a ir teniendo una forma muy distinta. ¿Cuál es el carácter que nosotros debemos de tener? El carácter de Dios. Al momento de reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, ya somos parte de Él. Somos personas fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Pero sin duda alguna, si no tenemos el carácter de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces el mandamiento que nos dice que nosotros debemos de amar ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos amamos, entonces no amamos a Dios, porque Dios es amor. Y vamos a ver un pasaje bíblico en esta mañana que nos dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Dice la palabra de nuestro Dios: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué hermoso pasaje bíblico que encontramos en esta mañana a través del estudio de este capítulo, que dice que Jehová
escudriña nuestra mente. Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe qué es lo que nosotros vamos a realizar, pero Él siempre pone pruebas en nuestros corazones. ¿Acaso quizás a algunos de nosotros no hemos pasado por pruebas? Claro que sí. ¿Y cuánto hemos sido tentados por ciertas cosas? Muchos de nosotros hemos sido tentados a diferentes maneras, pero siempre el Señor va a estar probando nuestro corazón si en realidad somos nosotros fieles. Y el verso, y ahí sigue diciendo, para dar a cada uno según su camino. El Señor nos ofrece tantas cosas y Él nos ofrece de acuerdo al camino que nosotros vamos conllevando. Pero nosotros debemos de tener el fruto principal de sus obras, la palabra de Dios. Y vamos a ir avanzando y encontramos algo de lo que es de este capítulo, la fuente de la verdadera felicidad. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la parte fundamental de nuestra felicidad con Dios? Número uno, encontramos los verdaderos principios del cristianismo. Nosotros como cristianos de la iglesia adventista tenemos que tener buenos principios verdaderos. ¿Y cuáles estos son los primeros principios que Dios nos dejó? La ley de Dios, los mandamientos. Si tú vives una vida completamente verdadera y feliz delante de la presencia de Dios, tú vives completamente cumpliendo los 10 mandamientos. Porque esos son los principios. Hay también otras cosas, hay valores, hay sabiduría, hay entendimiento, hay ciertas cosas que Dios nos da, pero el verdadero principio es solamente los 10 mandamientos, donde ahí nos hace permitir estar en felicidad con nuestro Dios. Y número 2, encontramos que Cristo en nosotros es una fuente de agua. Aquí encontramos dos cosas muy primordiales. Que nuestra fuente de nuestra vida cristiana debe de tener una verdadera felicidad con nuestro Dios al estar a su lado. Número 1, los principios, la ley de Dios y sobre todo la fuente de agua que es el bautismo, donde nosotros nos vamos ante la presencia de Dios, resentimos su presencia, sentimos su amor, su carácter, sentimos su compasión y vamos a ir a otra parte más. Vamos al pasaje bíblico que nos dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. El pueblo de Dios ha hecho completamente mal en su propia personalidad, en su propia vida, porque ha decidido tomar sus propios caminos. Pero cuando en realidad nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Pero sin duda alguna, cuando nos apartamos de su presencia, pues obviamente buscamos nuestro parecer, buscamos nuestra manera de poder seguir nuestros caminos. ¿Y qué hacemos? Cavamos, hacemos nuestras cisternas que obviamente no retienen el agua, donde no hay paz, donde no hay felicidad, donde no hay armonía, pero simplemente es cuando eso nos alejamos de su presencia. Pero cuando en realidad estamos en la presencia de Dios, tenemos fuente de agua viva que es su palabra. Sentimos tranquilidad, sentimos armonía en su presencia porque ahí demostramos que su amor y su presencia está siempre con nuestro Dios, pero si nos alejamos de su presencia, obviamente nunca vamos a retener, nunca vamos a sentir agua viva porque nosotros no estamos en su presencia. Tenemos que estar firmemente, reconocer
cuál es la verdadera felicidad de nuestra vida. ¿Cuál es tu verdadera felicidad? ¿Estar en el mundo o estar en Dios? Sabemos que para nuestra felicidad en nuestra vida cristiana es seguir siempre los pasos de Cristo Jesús. Y vamos a seguir avanzando. Otra parte de este capítulo que nos hace mencionar es celo que rápidamente se enfría. El celo. Y muchos, no sé cuántos practicamos o cuántos de aquí, lo que estamos aquí en esta mañana, tienen celos por ciertas cosas. No sé si tienes celos por alguna persona, por ciertas cosas en tu vida, pero a veces, ¿qué pasa? Se enfría nuestra persona, pero hay algo aquí. Todos los que trabajan en la viña del Señor deben aprender que los sentimientos no son fe. ¿Qué debemos de hacer? Trabajar, trabajar siempre arduamente en la vida de nuestro Dios. Tú te pones a pensar algo en nuestra vida cristiana y lo que hacemos. Tú tienes celo por el hermano que está dirigiendo la iglesia. Tienes celo por aquel dirigente. Tienes celo por lo que él hace. Porque cuando tú ves lo que está haciendo, tu vida ya va completamente enfriando porque tú en sí no practicas, no te das la oportunidad de poder trabajar. Tú nada más simplemente estar en el hablar y decir que estas cosas y lo demás, pero en realidad no estás trabajando. Y aquí encontramos algo, lo que dice la viña del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? En San Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen qué cosa, pastor. Y el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, a la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos algo muy interesante, que lo que el celo, cuando obviamente se enfría, es porque nosotros no estamos trabajando. Tú nada más hablas y dices lo que tengas que hacer porque la otra persona no lo está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, porque a la verdad la mies es mucha. Muchas personas están por conocer la palabra de Dios, pero ¿cuántos obreros son? Pocos, no son muchos. ¿Cuántos dentro de la iglesia están involucrados? ¿Cuántos? De 500 hermanos que hay, ¿cuántos involucrados nada más son? Nada más quizás 50. ¿Y los 450 dónde están? Porque son pocos obreros, pero la mies es mucha, hay bastante. Pero ¿qué tenemos que considerar? Rogad pues al Señor que nos ayude a confortar, que ya no haya celo, que no haya resentimiento en nuestra vida, que tengamos una buena forma, una buena personalidad y un buen carácter en nuestro Dios. Y otra parte más de este capítulo, las facultades de la mente y del cuerpo son dones de Dios. Creo que esta parte nos hace poder mencionar algo muy importante, que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Es parte de nuestro Dios. Los dones que Dios nos da, hay que ponerlo ¿en qué? En práctica. ¿Cuántos dones
que tenemos y que vemos que en realidad son muy importantes para la humanidad, para nuestra vida, para el servicio de Dios, ¿cuánto lo ponemos en práctica? Quizás muchos no lo ponen en práctica. Por eso es ahí donde el celo se enfría completamente a nuestra vida. Porque Dios nos da, Dios provee, pero en realidad, ¿qué pasa? Nosotros no ponemos en práctica. Por eso, las facultades de la mente, en nuestra mente están cosas que vienen a la cabeza y empiezan a decir cosas que no lo entendemos, cosas que van vagando en el mundo, en nuestra vida. Pero en realidad aquí dice lo siguiente: hombres y mujeres han de despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos. Es el momento de poder despertar. Es el momento de abrir nuestros ojos, de poder sentir el deseo de poder trabajar, de poder tener esa obligación de nosotros mismos. Ya no es el momento de que otras personas estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que cumplir, cuál es mi trabajo, cuál es mi deber, sino en realidad tengo a bien de poder dominarme a mí mismo, de poder ver en realidad lo que estoy haciendo en mi vida. Su necesidad, cada uno de nosotros tenemos necesidades de poder ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Nosotros mismos como hombres en este mundo debemos de evitar, de liberarnos, de quitar cualquier cosa inmunda, de quitar cualquier situación en nuestra vida, en nuestra mente, porque nuestra mente es completamente parte de nuestro Dios. Nuestro cuerpo ya es parte de nuestra vida, de nuestro Dios, porque en nuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo, porque a Dios le pertenece. Ya en nuestra mente ya no debe de haber mente depravante, ya no debe de haber una mente celosa, una mente envidiosa. Ciertamente nosotros debemos de cultivar, de ser personas prósperas, de ser personas puras para poder agradar a nuestro Dios. Y vamos allá también, esta mañana, lo que nos dice la siguiente parte. Se necesitan mentes bien, ¿qué cosa? Equilibradas. Se necesitan. ¿Cuántos de nosotros hemos sido equilibrados por nosotros mismos? Quizás lo hemos hecho, lo hemos intentado, pero sin duda alguna a veces fallamos. Pero nosotros tenemos que saber equilibrar nuestra vida, nuestras mentes. ¿En dónde debe de estar positada nuestra mente? En la mente, en Dios. Pues si mi mente está pensando otras cosas y piensa otras cosas diferentes, ya no estoy pensando algo muy bien. Necesito saber pensar en algo que realmente me ayude a estar bien. El gran médico, con su infinita capacidad, los restauraría a una completa salud moral, pero los pacientes rehúsan tomar el remedio que les ofrece. ¿Qué pasa en nuestra vida, en nuestra persona? Cuando no encontramos una vida formal, no encontramos nuestra normalidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, ¿qué hacemos? ¿A quién ocurrimos? Ocurrimos al hombre, ocurrimos a ciertas personas para que nos ayuden, para que nos den remedio, para que nos den algo que nos pueda permitir
estar completamente tranquilos. Cuando tenemos preocupación, cuando tenemos problemas, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos ciertas situaciones en nuestra vida que no podemos saber equilibrarlas, ¿qué hacemos? Ocurrimos completamente al hombre y encontramos remedios, pero no son remedios formales. Pero la única formalidad, la única parte que nosotros tenemos que tener es ir al gran médico divino que es Cristo Jesús. Porque ahí tenemos capacidad. Él puede restaurar nuestra vida y puede completamente llenar de salud y ser formalmente una persona de éxito. Pero nosotros necesitamos también equilibrar nuestras vidas, en dónde queremos estar, en dónde queremos permitir andar. Si quieres andar con el hombre o quieres andar con Dios. Cuando nosotros andamos con Dios, encontramos completamente una vida llena, total de felicidad, donde no hay una mente que nos distorsione a pensar otras cosas, porque nuestra mente ya está pensando en aquel que tanto nos ama. Ahora, como vuelvo a recalcar lo que dice aquí, el gran médico, con su infinita capacidad, los restauraría a una completamente, a una salud moral. Nuestra vida debe de estar llena de moralidad. ¿Cuántas vidas, cuántas personas hoy en día han sido completamente depravadas? Personas pensando en ciertas cosas, porque ya es un mundo lleno de inmoralidad, pensando ciertas cosas. Pero ¿qué pasa en nosotros? A veces pensamos en lo que no debemos. Nosotros necesitamos saber equilibrar nuestros pensamientos, equilibrar nuestras mentes donde debe de estar, porque nosotros como cristianos debemos tener una buena moralidad y estar completamente normales. Pensar bien, pensar lo que nosotros necesitamos. Y vamos allá. A Isaías 53:5 nos dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros que curados. Creemos esta gran promesa que Dios nos dice en el libro de Isaías 53. Por su, por la causa de nosotros, llevamos a nuestro Dios, ¿a dónde? Aquel momento cuando fue crucificado. Pero ¿qué pasa a nosotros? ¿Qué pasa en nuestra vida si creemos y estamos con Dios? Él puede nosotros curarnos, Él puede, pero sobre todo tenemos que tener en mente qué es lo que necesitamos, qué es a quién debemos, en quién debemos de pensar, en quién debemos de permitir que nuestra vida tenga una nueva solución, solamente en aquel que tanto nos ama, el gran médico. Es el que puede curar nuestras mentes, el que puede estabilizar nuestras vidas. Y también en el libro de San Mateo 8:17 encontramos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando vamos a Dios, cuando postramos nuestra vida ante Dios, y estamos completamente en una situación tan triste, dolorosa, de una enfermedad, de un sufrimiento, el que puede sanar, el que puede quitar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, solamente Dios. Él es el gran médico divino, en quien nosotros debemos de confiar. Es el quien realmente necesitamos poder creer en su palabra,
en que Él puede equilibrar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, pero nosotros tenemos a bien de poder decidir, de poder comprender que aquel que tanto nos ama puede darnos oportunidad de salvación. Nadie, absolutamente nadie, desea estar enfermo. Nadie desearía estar con una vida distinta, con una mente depravada, con una mente distorsionada. Pero si tú lo crees que tu vida está así, la única manera que tú puedes elegir es aquel que tanto nos ama, al gran médico, porque Él puede quitar cualquier enfermedad. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades emocionales, hay muchas, pero el único que tiene solución a nuestras enfermedades, a nuestros problemas, es solamente Cristo Jesús. Es el que puede quitarnos nuestras enfermedades, el que puede sanarnos. Y vamos a la siguiente parte. Todas las facultades han de ser cultivadas, todas. Si toda la atención y fuerza se concentran en una, mientras las otras permanecen dormidas, el desarrollo es intenso en esta y nos conducirá a los extremos porque todas las facultades no han sido cultivadas. Cuando nosotros en sí nos concentramos y ponemos nuestra atención y nuestra fuerza solamente en una cosa, entonces nuestra mente está, ¿qué cosa? Esforzándose. No se pone a nuestra mente a pensar ciertas cosas, lo que debemos de hacer con los demás. Si nuestra mente, nosotros mismos actuamos por querer hacerlo completamente todo, cuando en realidad podemos tomar nuestros tiempos, poder cultivar nuestros dones, nuestros trabajos, nuestras vidas. Pero por eso hay algo muy interesante que en esta mañana les quiero decir. Esto, los medios para mejorar están al alcance de todos, los medios. Apreciar las facultades intelectuales que Dios les ha dado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas facultades que Dios nos ha proporcionado? La sabiduría, el entendimiento, consejo, fortaleza, templanza, conocimiento o ciencia, piedad, temor de Dios. Estas son las facultades que Dios nos ha dado completamente. Sabiduría, de poder entender su palabra, de poder atesorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El entendimiento, como dice la palabra de nuestro Dios en primera de Timoteo 4:13, entre tanto que yo venga, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza y en la lectura. Al momento de que tú estás leyendo, estás cultivando en tu vida, en tu persona, poder entender su palabra, tú vas entendiendo lo que Dios está dándote a ti. El entendimiento de su palabra. ¿Cuántos de nosotros no ha dado ese entendimiento de su palabra de nuestro Dios? A todos. Y también Dios nos da consejo, nos aconseja qué es lo que debemos de hacer, nos fortalece en nuestra vida, su conocimiento de lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Él tiene compasión completamente de nosotros. Compasión, piedad. Y sobre todo, nosotros debemos de temer a Dios. Poner a Él siempre en primer lugar. Y vamos a la siguiente. También el ejercicio amplia estas facultades.
Cuando nosotros practicamos, cuando nosotros estamos entusiasmados en trabajar, en hacer nuestras cosas, nuestra mente está completamente ejercitada, está completamente actuando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener una vida normal, una vida conllevada siempre en las manos de Dios. Actuar, llevar día con día, esforzándonos, trabajando, haciendo todo en práctica para que Dios pueda seguirnos fortaleciendo. Y estos son los medios que hacen poder mejorar el alcance de cada una de nuestras personas, de poder ponerlo todo en práctica, porque nosotros tenemos diferentes facultades para poder hacerlo. Tienes tú en tu vida la oportunidad de poder predicar, de poder hablar, de poder trabajar, de poder hacer cualquier cosa para el servicio de Dios, porque tú vas trabajando, estás ejercitando tu mente. Cuando tu mente no está en las cosas de Dios, ¿qué pasa? Tu mente está distorsionada y no sabe qué hacer. Y la palabra de nuestro Dios también nos dice, como dice la hermana Elena G. de White, mente desocupada es ¿qué cosa? Taller de Satanás. Cuando no estamos ocupados, cuando no estamos trabajando para Dios, nuestra mente está desocupada y nos hace pensar en otras cosas. Y no hacemos lo correcto. Por eso es lo más importante de saber trabajar y utilizar siempre nuestros medios y todo lo que esté en nuestro alcance para nuestro Dios. Y vamos a la siguiente parte. Cuerpo, mente y corazón bajo control divino. Encontramos este personaje que yo quería hablarle en esta mañana. Lo que hizo Enoc, lo que hizo Dios en Enoc. ¿Qué hizo Dios en Enoc? Permitió que él pudiera andar siempre con él. Y yo hoy en esta mañana quiero poder reflexionar en esta parte. Nosotros tenemos a bien de poder luchar día con día, de poner nuestro cuerpo, poner nuestras mentes, poner nuestro corazón siempre en las manos de Dios. Porque tú y yo somos parte, tú y yo pertenecemos a Dios, tú y yo pertenecen nuestras vidas a Cristo. Así como Enoc anduvo con Dios, así tú también puedes andar. Que tu vida le pueda pertenecer completamente a aquel que tanto nos ama. Así como Enoc anduvo con Dios, donde él pudo servirle a Dios con todo amor. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no tenemos el control de nuestra vida, solamente aquel que tanto nos ama. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios. Nuestra mente le pertenece a Dios. Y sobre todo, nuestro corazón. Si hoy en esta mañana deseas tener la oportunidad de poder consagrar tu vida ante Dios y poder caminar conforme a la voluntad de Dios, es el momento de poder decidir el mejor camino. ¿Quieres ser tú como Enoc? Empieza hoy con la ayuda de Dios. De que Dios pueda controlar tu vida. De que Dios pueda manejar tu vida de acuerdo a su divina voluntad. No que el hombre y que nosotros manejemos nuestra vida a nuestra manera. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces nuestra mente hace pensar ciertas cosas, qué es lo que necesita nuestro cuerpo y qué es lo que nosotros le damos. Pero en realidad Dios sabe qué es lo que necesita y qué Él puede darnos a nosotros. Nuestra alma, cuando nuestra alma está completamente frustrada, no hay calma en nuestra vida, ¿qué es lo que necesitamos? La paz en nuestro interior, en nuestra vida. Y la mente,
Que tu mente sea siempre una meditación cada mañana en la presencia de Dios. Que tu mente pueda pensar que Dios está en tu vida. Que tu mente sea algo muy importante, porque dice la palabra de Dios en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de desgracia. Él quiere darnos un porvenir y una esperanza y de poder creer en su palabra. La esperanza la tenemos en aquel que tanto nos ama, pero nosotros tenemos que prosperar cada día. Y hoy, en esta mañana, esta parte, la última, el corazón. ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿Al hombre o a Dios? Solamente a Dios. Si tú quieres renovar tu vida ante Dios, tú quieres caminar conforme a la voluntad de Él, hoy decide entregar tu corazón a Cristo Jesús. Hoy decide entregar tu vida a aquel que tanto te ama, porque Él quiere hacer prosperar tu vida y tu camino, pero nosotros tenemos que luchar, tenemos que progresar nuestras vidas. Sobre todo, Génesis 5:24, como habíamos mencionado, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios lo llevó. Si tú quieres permanecer en las manos de Dios, quieres ir algún día al reino de los cielos, permanece hoy en Cristo Jesús. Permanece. Que tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu corazón pueda permanecer en las manos de aquel que tanto nos ama. Y por último, queridos hermanos, las mentes no deben ser saturadas con cosas inútiles. Ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Tenemos que comprender la verdadera ciencia. Comprender lo que Dios hace en nuestras vidas. La mente necesita ser cuidadosa y sabiamente enseñada a detenerse en la verdad bíblica. Tú no debes de saturarte, nunca debes de poner a pensar lo que el hombre dice, lo que el hombre está diciendo, sino que lo que Dios está diciendo a tu vida y a tu corazón. Que tú creas en la palabra de Dios, que tú creas en la verdadera ciencia que Dios creó a este mundo. Tu mente debe de estar completamente enfocada en las cosas de nuestro Dios. Que tu mente no esté completamente llena de cosas que no puedas comprender. Que tu mente sea completamente una vida saludable en la normalidad de aquel que tanto nos ama. Y así, queridos hermanos, Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hoy el Señor desea que cada uno de nosotros seamos aconsejados por aquel que tanto nos ama. Que tus pensamientos ya no se llenen en tu corazón de cosas que no sean apropiadas, sino que tú recibas el mayor consejo en tu vida y que ese consejo pueda permanecer siempre para toda la vida en nuestra vida cristiana. Que cada uno de nosotros podamos luchar y comprender que Dios es nuestro guiador y el mejor consejero para nuestra vida. Que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana y que Dios pueda permitirnos llenarnos de su capacidad, de su sabiduría, de su entendimiento, de su fortaleza, de todo lo que Dios pueda darnos. Pero tú pídele a Dios que te haga prosperar tu vida para que seas una persona equilibrada con Cristo Jesús.